Europa necesita turba, pero su extracción, especialmente en Alemania, es casi irrealizable. Por ello, el sector se trasladó a los estados bálticos, donde la extrae a gran escala. Estos resultados servirán a Maduro para Las licencias son muy costosas y demoran mucho tiempo, por lo que la industria se ha trasladado a otras zonas. Esa es la realidad. Los ambientalistas quieren detener la extracción de turba, pues es muy dañina tanto para la naturaleza como para el clima. El experto en humedales Hans Joosten también lo cree. La industria turbera actual es como los últimos cazadores y recolectores de nuestro planeta. Se trasladan de un pantano agotado al siguiente. Las turberas de Europa Occidental están casi agotadas, sin embargo seguimos consumiendo grandes cantidades. ¿Dónde se puede extraer y dónde no? La cuestión genera una gran polémica. Moritz Böcking es el director de Classmann-Dielmann, líder mundial del mercado de la turba. La empresa nació en 1913 de una pequeña fábrica de turba en la Baja Sajonia. Hoy Classmann-Dielmann suministra esta materia prima a casi todo el mundo, pero las reservas del norte de Alemania se agotarán en unos pocos años. Classmann-Dielmann se demoró mucho en darnos permiso para rodar estas imágenes. Estas tomas de la extracción de turba recuerdan al deterioro causado por la minería del lignito y perjudican la imagen de la empresa. Moritz Böcking afirma que hace tiempo que el sector no destruye turberas vírgenes, por lo tanto, no considera que estén dañando el entorno. Llevamos más de 10 años trabajando con materias primas renovables, fibras de madera, restos de poda, fibras de coco, materias primas renovables que pueden sustituir a la turba, incluso en la jardinería profesional. Pero solo una pequeña parte. Hoy casi el 10%. Nos hemos fijado el objetivo estratégico de sustituir el 15% con materias primas renovables antes de finales de 2020, y ello teniendo en cuenta que las ventas van en aumento ya que somos una empresa en crecimiento. Una de estas materias primas renovables es la madera, en forma de fibras obtenidas a partir de restos. Lo que más nos gusta es su ligereza, y al igual que la turba, airea las raíces y es capaz de retener los nutrientes hasta cierto punto. Estas son las cualidades que estamos estudiando en nuestro departamento de investigación. Queremos averiguar cómo incrementar la calidad de estas materias primas renovables hasta el nivel de la turba. Greifswald, en el noreste de Alemania. Aquí vive Hans Joosten. Es considerado el principal experto en pantanos del mundo. El holandés reconoce que la industria de la turba está buscando alternativas, pero... Creo que algunas grandes empresas pueden hacer mucho más. En realidad, han avanzado muy lentamente en esta dirección. Algunas también han encontrado soluciones aparentes. Presentan métodos que no son una solución y que simplemente permiten que la explotación de la turba continúe como de costumbre. Protegiendo las turberas se protege el clima. Estos humedales absorben dióxido de carbono. Si se drenan, se libera el gas de efecto invernadero. En Anklam-Stadtbruch, a 60 kilómetros de distancia, se regeneró el pantano. Vuelve a tener agua por pura casualidad. Los diques se rompieron en 1995 y en 1996. Entonces el gobierno regional decidió que era más económico dejarlo inundado que desecarlo, renovar los diques y construir nuevas plantas de bombeo. Hoy Hans Joosten está de excursión en la turbera. Ha invitado al embajador indonesio Arif Abbas Oegroseno a la Reserva Natural de Anklam-Stadtbruch. Antes de que se rompieran los diques, aquí había una turbera desecada que se utilizaba para la agricultura. Hoy las praderas y pastizales se han convertido en un pantano en el que habitan innumerables especies de aves y plantas. Así eran antes muchas zonas de Alemania. En el transcurso de los siglos, Alemania ha drenado el 97% de sus turberas, un récord mundial del que no se puede estar orgulloso, opinan los ambientalistas.
La vista desde la torre de observación nunca deja de ser fascinante. Para Hans Joosten y Arif Abbas, la cuestión reviste interés común, pues en Asia las turberas drenadas también causan numerosos problemas. Las turberas secas se incendian fácilmente y el fuego no puede extinguirse porque siguen ardiendo bajo tierra. Así ocurrió en Meppen, en Baja Sajonia, una superficie enorme devorada por las llamas. En Indonesia han ardido ya cientos de miles de hectáreas e incluso ha habido muertes. En la actualidad, un ministerio se encarga exclusivamente de volver a llenar de agua las turberas desecadas. Este ministerio se encarga de la rehumectación de turberas en varias zonas de Indonesia. Tiene un proyecto muy ambicioso para rehumectar 2 millones de hectáreas. Ya hemos recuperado 200.000 hectáreas, así que creo que vamos por buen camino. La turba debe permanecer en el suelo, donde puede crecer, como aquí en Anklam. Ello beneficia al clima, a la naturaleza y protege el suelo de la erosión. Pero la turba se sigue extrayendo en todo el mundo, sobre todo para usarla en la producción de plantas. El jardinero Michael Homan también conoce el problema. Esto que parecen pasteles de chocolate en su vivero, cerca de Verden, son en realidad macetas de turba prensada. Michael Homan produce plantas jóvenes para granjas orgánicas en todo el norte de Alemania. Las turberas no son infinitas. Por eso apostamos a reducir el uso de la turba. Pero por el momento no podemos. La empresa ha conseguido reemplazar el 30% de la turba que emplea, lo que le valió el sello ecológico. La turba carece de nutrientes y tiene un pH ácido constante. Es perfecta para la horticultura a gran escala, ya que la maquinaria moderna requiere productos estandarizados. Esto es lo que hace a la turba tan atractiva. Aquí se plantan canónigos. Sin turba, esto no sería posible en la factoría. Lo que necesitamos es suelo con un contenido muy alto de humus. Ese es el pegamento que mantiene unidos todos los componentes que añadimos como sustitutos, lo que nos permite producir cubos de sustrato de cualquier tamaño. Cubos que no necesitan macetas de plástico para mantener la forma. Las plantas brotan y crecen en estos cubos pegajosos. Más tarde se suministran a viveros especializados y se plantan en el suelo. Sin turba no hay verduras. A nadie se le ocurriría culpar a las empresas de horticultura orgánica por la extracción de turba. Después de todo, queremos que en nuestros supermercados haya siempre verduras frescas. Esta es otra razón por la que los productores de turba como Moritz Böcking luchan contra su mala imagen. Hemos redactado un informe de sostenibilidad y hemos lanzado una ofensiva de transparencia en calidad de líderes del sector para garantizar la transparencia en la cadena de creación de valor, de la que nosotros somos solo una parte. Hasta que el producto, las verduras o la fruta, se pone a disposición del cliente en las estanterías de las tiendas y los supermercados. Šilutė, Lituania. Un pequeño pueblo cerca del mar Báltico. Desde 2004, Lituania, al igual que sus vecinos Letonia y Estonia, pertenece a la Unión Europea. Pese a los problemas, la economía remonta lentamente. Desde que los países bálticos ingresaron en la UE, rigen en ellos las normas ambientales comunitarias, aunque la explotación de las turberas se aborde de otra manera. Claessmann-Deilmann fue uno de los primeros productores de turba alemanes que se aseguró áreas para la explotación en los estados bálticos, por ejemplo en el pantano de Augstumal, cerca de Šilutė. Las reservas de turba del Báltico fueron saqueadas durante décadas por los ocupantes soviéticos. Hoy en día, empresas alemanas, entre otras, explotan esas zonas. A propósito de transparencia, Claessmann-Deilmann no nos permitió rodar directamente en sus plantas de los países bálticos.
Justo al lado se encuentra la Reserva Natural de Augstumal. Esta parte del pantano está gestionada, entre otros, por NABU, la Asociación Alemana para la Conservación de la Naturaleza. Las empresas alemanas se comprometieron a respetar la normativa ambiental en los países bálticos. Pese a ello, Tom Kirchey, miembro de NABU, se muestra escéptico. Las empresas alemanas se han comprometido a drenar solo las turberas que ya estén dañadas. Pero el problema es la extracción de turba en sí. La Reserva Natural de Augstumal ya había sido drenada, pero apenas se había extraído turba de aquí. Las asociaciones de conservación de la naturaleza han rellenado más de 1000 zanjas para que el agua recupere el nivel original. Ahora los abedules se están muriendo porque el terreno se ha encharcado y la turbera se recupera. Los ambientalistas lituanos también se preocupan de la turbera. El biólogo Romas Pakalnis trabaja en Augstumal desde hace casi 20 años. El lugar fue descrito en 1900 por el científico Carl August Weber. Esta turbera tenía una extensión de 3.000 hectáreas. Hoy se extrae turba en 2.000 hectáreas. Y las otras 1.000 son reserva natural. NABU también realiza investigaciones en la turbera, lo que no es tan fácil. Yo diría que por aquí no podemos entrar. Está bastante alto a ambos lados de la zanja. Es mejor hacerlo aquí delante. No podemos ir mucho más lejos. En el Báltico aún queda turba en grandes cantidades. Se estima que hay reservas para otros 100 años, pero el consumo está aumentando a gran velocidad, especialmente en Asia. En los países bálticos hay una cantidad enorme de turba y además el nivel de extracción es muy diferente. En la actualidad, los 3 países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, producen cada año unos 2 millones de toneladas de turba para el mercado europeo. En Lituania se extrae casi medio millón y este ciclo alimenta la producción industrializada de verduras. La turba se transporta a largas distancias, a veces hasta el rincón más meridional de España, donde se utiliza para el cultivo de hortalizas. El balance ambiental de la turba es totalmente negativo porque, como se puede ver en las áreas de extracción, se están drenando superficies mucho más grandes de lo que sería necesario para la producción. La turba es nociva desde el punto de vista climático y, por supuesto, también se pierden hábitats valiosos. Pero NABU no puede confirmar que empresas alemanas estén destruyendo las turberas del Báltico. Además, renaturalizar un pantano no es fácil. Cuando el agua regresa, la vegetación que forma la turba no se restituye por sí sola. Aquí lo estoy haciendo a pequeña escala, rompiendo las plantas. A partir de los fragmentos, la vegetación se multiplicará y cubrirá esta área nuevamente con un manto de musgo de turbera. Romas Pakalnis, el ambientalista lituano, tiene un punto de vista distinto al de su colega de NABU. Todavía recuerda la época de la ocupación soviética, cuando casi todas las turberas de Lituania fueron drenadas. Los rusos utilizaban principalmente la turba para generar energía, es decir, la quemaban sin más. Hoy los lituanos se interesan de nuevo por sus turberas. Este sendero natural atrae a muchos visitantes, a quienes no desanima el tiempo gris. En la actualidad en Lituania solo se conserva intacto el 10% de las turberas. En Alemania apenas quedan ya turberas intactas, donde se pueda experimentar semejante biodiversidad. Klaasman Dijlman ha patrocinado aquí una torre de observación. ¿Qué opina el biólogo lituano Romas Pakalnis del compromiso de las empresas alemanas en los países bálticos? Las empresas alemanas están bien organizadas. Hacen las cosas bien,
Tienen una buena relación con los empleados. Por ejemplo, Claessmann-Deilmann ha provisionado un fondo para renaturalizar el pantano cuando se deje de extraer la turba. Parece que en los países bálticos, los empresarios alemanes de la turba son bienvenidos, a diferencia de sus predecesores. Gunnar Koch, un empresario alemán de Baja Sajonia, también extrae turba en la vecina Letonia. Trabajar en el pantano puede ser traicionero. Las máquinas pesadas se atascan fácilmente en el terreno blando. Junto a la turba salen a la superficie gran cantidad de pinos muertos. Algunos llevan enterrados hasta 2000 años. Se trituran y luego se queman para producir electricidad. Compramos esta turbera para estar al tanto de lo que pasa en el mercado, de la situación aquí en el Báltico, pero también porque la turba está disminuyendo en el norte de Alemania. Los permisos de explotación son más difíciles de conseguir porque la explotación de turba en el norte de Alemania solo está permitida en terrenos agrícolas. En Alemania la turba solo se puede extraer si se encuentra bajo praderas y campos. En Letonia también puede haber bosques en la superficie, pero tienen que estar secos con anterioridad. En Letonia las turberas vivas tampoco se pueden drenar sin más. Sin embargo, los permisos de extracción son relativamente fáciles de obtener. Los requisitos son menores y los procedimientos más rápidos. Otro factor que hace atractiva esta ubicación es la mano de obra barata. Y además, volver a inundar las turberas tras la extracción es opcional. Los productores de turba no están obligados a hacerlo. Es bueno y malo a la vez. La ventaja es que más adelante se puede utilizar el área como zona forestal, lo que está prohibido en Alemania. Allí los terrenos tienen que ser devueltos a la naturaleza. Pero esto también puede llevar a que dentro de unos años se endurezcan las condiciones en Letonia y tengamos leyes que quizás sean más estrictas que en Alemania. Gunnar Koch solo tiene que caminar unos pasos y enseguida encuentra musgo en el bosque junto a su turbera. Algo que en Alemania ya casi no le sucede. Aquí en la zanja de drenaje ya crece musgo de turbera. Esto es un área de bosque sobre una turbera. Se puede ver que los árboles son muy achaparrados, muy pequeños, especialmente los pinos y los abedules. Luego vemos por todas partes estos bultos, como este, por ejemplo. Son masas de musgo de turbera, ahora en verano están muy secas. Alemania drenó sus turberas de forma tan concienzuda que el musgo fue prácticamente exterminado. En Alemania esta se consideraría un área que habría que poner bajo protección. Aquí en Letonia hay tantas superficies como esta que un mero trozo de bosque no tiene mucho valor desde el punto de vista de la conservación de la naturaleza. Por explotar un área como esta, el productor puede incluso recibir un sello ecológico. Podría renaturalizarse más fácilmente que las turberas totalmente explotadas, porque aún crecen las plantas típicas de estos ecosistemas. Por eso Hans Josten aboga porque la explotación de la turba se realice al menos en Alemania y no en el Báltico. Ninguna de las dos alternativas es buena, pero si hay que extraer turba porque existe demanda, por lo general es mejor hacerlo en Alemania. En Alemania la extracción de turba está regulada. En los estados bálticos seguramente también, pero en Alemania solo se permite extraer turba en terrenos agrícolas. En los estados bálticos, por contra, se puede extraer en turberas que tienen mejores perspectivas de recuperación. Y además, si se extrae la turba en la región báltica, hay que traerla a Alemania de todos modos. Así que desde el punto de vista climático, el Báltico no es una solución. Aquí, en Baja Sajonia, por ejemplo, se podría extraer más turba, pero la oposición de los ambientalistas es demasiado fuerte. Pero si la turba es tan preciosa como dicen los productores, si es insustituible para la producción de alimentos, si las existencias son limitadas, ¿por qué Claessmann-Deilmann quema parte de esta turba en el Báltico?
Una de sus filiales en Lituania suministra combustible de turba directamente a las centrales eléctricas lituanas. Combustible barato, anuncia la página de inicio. Esta turba también se extrae en Silute. Los países bálticos incluso animan a la población a usar la turba como combustible para reducir su dependencia del gas ruso. Con la turba se produjeron 170.000 megavatios hora de energía, el consumo anual de unos 50.000 hogares alemanes. En Lituania hay grandes depósitos de turba, pero a veces la calidad no es buena para la horticultura. Los sustratos tienen un alto contenido en carbono y están muy descompuestos. Los mezclamos con astillas de madera para apoyar el objetivo del país de utilizar materias primas nacionales para reemplazar los combustibles fósiles. Por supuesto que eso hoy en día es estúpido. La hulla y el lignito apenas pueden competir con las energías renovables. Y aquí se está apostando a la turba, que tiene aún menos valor energético que el carbón y mayores emisiones por cantidad de energía producida. Si se insiste en utilizar turba para quemarla, es que no se vive acorde a los tiempos ni con vistas al futuro. La quema de turba no contribuye a la imagen ecológica de los productores, pero la relación de estos con los defensores de las turberas no siempre es hostil. En Hankhausen, Baja Sajonia, un equipo de expertos y Gunnar Koch colaboran en un proyecto tan especial que científicos de todo el mundo acuden a verlo. Lo que se investiga aquí podría salvar turberas en todo el mundo. En Hankhausen se cultiva musgo de turbera a gran escala. En lugar de expoliar las turberas del Báltico, se confía en emplear el musgo recién cosechado como sustrato vegetal. Los científicos de Greifswald, quienes iniciaron y pusieron en marcha el proyecto, son pioneros. Gunnar Koch forma parte del equipo. Él facilitó el terreno y apoya el proyecto con fondos propios. Las raquetas de nieve son la única forma de caminar sin hundirse. Estamos bastante satisfechos con los resultados. Tenemos una gran variedad de sustratos. Suelos de jardinería mezclados con musgo de turbera. Los hemos probado junto con jardineros. Por supuesto, todavía estamos en la fase de desarrollo, pero parece que funciona muy bien para plantas de pantano como el brezo. También hemos producido mayores cantidades de flores de Pascua junto con un jardinero, así que en general estamos muy satisfechos. Las franjas marrones son los campos de musgo de turbera. Las zanjas de drenaje se cegaron para proporcionar la humedad necesaria. Descubrimos que el musgo de turbera crece mejor cuando el agua lo cubre casi totalmente durante todo el año. En condiciones naturales, el musgo deja de crecer en verano porque se seca demasiado. Este verano vamos a encharcar el terreno para que no le falte agua cuando llegue el buen tiempo y haga calor, que en realidad son buenas condiciones para el desarrollo. En esta región de campos y prados es difícil adivinar que otrora hubo una turbera. Recién al horadar el terreno se revela su presencia. La bióloga Greta Gaudig, de Greifswald, quiere saber exactamente cuánta turba se halla disponible aquí. Hemos perforado el terreno para estudiar la composición de la turbera, qué capas de turba quedan todavía, para poder estimar si la zona es adecuada para cultivar musgo de turbera. Las perforaciones anteriores han demostrado que queda alrededor de 1,5 metros o 2 de turba, aquí bajo nuestros pies. La turba del subsuelo retiene agua, incluso en este verano extremadamente seco, y el musgo de turbera la necesita en abundancia. Plantas que casi habían desaparecido vuelven a crecer, como la drósera, que forma mullidos mantos sobre el musgo. Además, las plantas cumplen con su labor ambiental, fijar el dióxido de carbono. Las turberas fijan carbono y liberan oxígeno. Cuando se secan, el proceso se invierte. El carbono vuelve a unirse a las moléculas de oxígeno y se produce dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero.
Aquí hemos elevado los niveles de agua para reducir en gran medida las emisiones de gases de efecto invernadero, que causan grandes daños al clima y a la sociedad. Eso también es una ventaja. Estamos intentando desarrollar una utilización de las turberas que no sea perjudicial para el clima, que preserve estos ecosistemas y, a la vez, posibilite una buena productividad y buenos ingresos para la región. El cultivo de musgo de turbera resolvería muchos problemas, pero no hay suficiente semilla. La cosecha de Baja Sajonia se utiliza principalmente para sembrar nuevos campos. Se necesitarían 40.000 hectáreas para reemplazar el consumo de turba en Alemania. Los investigadores quieren optimizar las plantas de turbera. Entonces podremos lograr cosechas de 5, 6, a veces hasta 9 toneladas de materia seca por año y hectárea. Y esto es realmente mucho comparado con la productividad media en las turberas naturales. Especies de turbera de todo el mundo compiten entre sí en el laboratorio de Greta Gaudig. ¿Cuáles crecen más rápido y forman más biomasa? ¿Cómo se puede multiplicar el musgo de turbera sin que se dispare el crecimiento de malas hierbas? El tiempo apremia, dice Hans Joosten, porque nuestro modelo de producción de alimentos exige turba. Una vez hayan desaparecido las turberas, que ya han sido desecadas, si queremos seguir comiendo tomates y pimientos, para los que se utiliza esta turba, porque todavía no hay alternativa, tendremos que explotar las turberas intactas, y no hay dudas al respecto, porque nuestra demanda es demasiado alta. Para evitar que esto ocurra, Hans Joosten intenta establecer unas normas medioambientales mínimas. Un buen lugar para ello es la IPS, la International Peat Society. En un barco-hotel en Rotterdam, científicos y jefes de las mayores turberas del mundo se reúnen para hablar sobre el futuro de la extracción de turba. En los últimos 20 años se ha hecho muy poco. Habría sido necesario invertir mucho más dinero y tiempo en hallar alternativas a la turba, para encontrar otras soluciones, para limitar los usos de la turba y otras muchas cosas. Se ha hecho muy poco. La turba siempre ha sido demasiado buena, demasiado barata y demasiado abundante. El anfitrión y presidente de la IPS es Gerald Schmilewski, quien trabajó para Classmann-Dielmann durante mucho tiempo. Bienvenidos a esta primera cumbre internacional del sector de la turba y de los productores. Muchos dudan de las propuestas de Hans Joosten. ¿Cultivar musgo? Aún falta mucho. ¿Volver a inundar las turberas? Sí, pero recién cuando se haya extraído la turba. La perspectiva es pesimista. Es posible encontrar alternativas. Con sus conocimientos, mis ideas, con experimentos y estudios, podemos hacerlo. Pero mientras siga siendo tan fácil extraer turba en el Báltico, será difícil desarrollar alternativas, sobre todo ahora que China está empezando a copiar los métodos europeos de producción de verduras y hortalizas. Según las previsiones, su demanda de turba superará los 50 millones de toneladas anuales. Está surgiendo otro enorme mercado y ciertamente es un negocio tentador para los empresarios.